Ya estamos. Listo, profe. Estamos grabando ya. Ya, chévere. Bueno, chicos, con todos, buenas noches. Gracias por este primer encuentro, por conectarse puntual a las clases. Mi nombre, para los que me conocen y para los que no, soy el profe Marcos Cisneros. A mí me han designado, el señor el rector ha designado para que dicte la materia de nutrición deportiva. En este sentido, bueno, quiero darles la más cordial bienvenida a todos ustedes. Sin embargo, he conversado con el señor rector también, porque yo al momento me encuentro fuera del país. Entonces, estoy haciendo unos pequeños cursos para fortalecer sus conocimientos acá afuera. Entonces, se me cruza un poquito el tema de los horarios y hoy, la verdad, falté a algunas clases por estar aquí con ustedes porque quería iniciar con ustedes este módulo, darles la bienvenida como les mencioné, y también presentarles al profe Marco Crespo, quien va a ser el profe que me va a reemplazar para esta materia con ustedes. Ok, él está al tanto de todo lo que vamos a realizar, tiene los conocimientos vastos y necesarios, tiene una larga trayectoria profesional, deportiva, y estoy seguro y convencido, por eso lo he seleccionado a él para que él sea quien me ayude en este sentido. Ojo, esto no quiere decir obviamente que no vaya a estar en contacto con ustedes. Entonces, todo el tiempo voy a estar igual en contacto con ustedes, cualquier cosa que yo les pueda ayudar y de la misma manera el profe está a la orden. Em, como les mencioné, este módulo tiene una duración de 5 semanas. Hoy nos vamos a poner de acuerdo para definir los días en los que se va a recibir clases. Obviamente ustedes saben que nosotros como docentes, si bien es cierto, tenemos la autonomía para decidir. Sin embargo, en mi caso, y el profe Marco también que está acá, lo que yo suelo hacer es llegar a un consenso y a un acuerdo con los estudiantes de tal manera que puedan conectarse la mayor cantidad de encuentros sincrónicos. A mí lo que me interesa es que ustedes estén conectados, así no sea yo la persona que vaya a dictar, sino con el profe Marco, que estén conectados todos, ¿ok? Qué mejor que estén todos. Yo entiendo que tal vez por ahí va a haber uno, dos, tres personas que no se vayan a conectar, que son netamente ya por temas de fuerza mayor y obviamente no podrán estar en el encuentro sincrónico, sin embargo, revisarán la clase grabada. Ok, entonces en ese sentido, chicos, les pido su colaboración. Eso les va a servir a ustedes, a nadie más. Entonces es distinto como estudiante poder solventar alguna duda o alguna inquietud en el momento. Profe, no entiendo esto, ayúdenme, responda. A que estar viendo la clase y a quién le pregunto. Ok, en ese momento a escribir, a llamar, ojalá me conteste y si no me conteste y si está ocupado el profe, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago eso? Es mejor ir solventando esas inquietudes a la par. Ok, ¿qué más les iba a decir? Chicos, verán, para los que tuvieron la oportunidad de revisar el aula virtual, está subido ya un material de apoyo. Sin embargo, el día de hoy se va a cargar todo el material de apoyo de todas las 5 semanas, ¿ok? Y se van a cargar de la misma manera todas las actividades de cada semana. Ustedes por cada semana van a tener 3 actividades, ¿ok? Entre tareas, entre foros, entre cuestionarios, entre videos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? 3 actividades semanales. De estas 3 actividades, ¿cuál es el tiempo que ustedes van a tener para presentar? Por cada semana, ustedes van a tener 6 días. Es decir, las actividades que sean de esta semana las pueden subir desde hoy día hasta el día sábado a las 11 de la noche. ¿Ok? ¿Por qué soy enfático en esto, muchachos? Porque suele pasar que justo el sábado a las 10:55 de la noche llaman a decir, profe, no sea malito, habilíteme 5 minutos más la plataforma, justo se me fue el internet, justo está pasando esto, y empiezan todos los perros, enferman al perro, al gato, al garabato, les matan a ni sé quién. Entonces, chicos, por favor,
las cosas claras desde un inicio. Desde el lunes a las 8 de la mañana hasta el sábado 11 de la noche pueden subir las actividades. Pasado eso, ya no. ¿Ok? Y si es que todas las actividades van a ser calificadas sobre 5 puntos. ¿Listo? Alguna actividad que sea presentada a destiempo va a ser enviada al correo electrónico o en su defecto se habilita la plataforma por unos minutos y esa actividad es calificada sobre 2.5, es decir, sobre la mitad. ¿Ok? No es que tampoco les voy a dejar con el cero, el profe les va a dejar con el cero. Les va a calificar, pero sobre 2.5. ¿Ok? ¿Por qué hasta el sábado y no hasta el domingo? Primero, porque el domingo se satura la página. ¿Ok? ¿Y para qué? Para que el profe también tenga el tiempo necesario de poder ir calificando las actividades. ¿Ok? Entonces, qué mejor si ustedes presentan al jueves o al viernes ya esté subido todo. El profe va a tener el chance del sábado revisar todas las tareas y el domingo igual calificar. Y ustedes el día lunes tal vez tienen una pregunta y dice, profe, ¿por qué esta calificación? ¿O está bien o está mal? ¿Estoy conforme? ¿No estoy conforme? Y hacen las preguntas del caso. ¿Listo? Entonces, de esta manera nos manejamos súper bien, bastante tranquilos y tanto ustedes como el profe van a tener esa libertad de poder realizar sus trabajos. ¿Alguna otra cosa que les iba a decir antes de darle el paso al profe? Bueno, como les mencioné, chicos, el hecho de que yo no esté aquí dándoles clases virtualmente, que no me vean a mí, no quiere decir que yo tampoco no les pueda ayudar, ¿no? Cualquier cosa me la hacen saber, si yo les puedo colaborar en algo, igual el profe Marcos, si les puede colaborar en algo, él verá si es pertinente o no es pertinente entregarle el número telefónico de él. Desde hoy, yo igual termino esto y soy un oyente más de la clase, el profe es el que tiene la dirección de esta clase y ahí se pondrá de acuerdo, profe, con Magus para también que le den una mano ahí. Ustedes ya van coordinando ahí los temas. Entonces, eso es, chicos. Yo les agradezco mucho a ustedes como les mencioné anteriormente, por su presencia, por su puntualidad y espero que este módulo fluya de la mejor manera, que salgan con esos conocimientos vastos como para seguir caminando hacia ese objetivo que ustedes tienen. Así que chicos, le doy el paso al profe y de inmediato ya en un ratito yo también ya salgo de la videoconferencia, pero como les mencioné, chicos, voy a estar pendiente. Ahí me hacen saber cualquier cosa. Mi correo electrónico es mcisneros@tecnologicopichincha.edu.es mcisneros@tecnologicopichincha.edu.es y yo estoy revisando constantemente el correo y me lo hacen saber. Igual Magus, te pido de favor. Yo a Magus le conozco desde hace un montón de tiempo, por eso le digo ahí, cualquier cosa le avisan a ella y la Magus también me avisará a mí. Y si es que en algo les puedo ayudar, muchachos, estoy a la orden. Bueno, hablen. Están con cara de asustados. ¿Qué les pasa? Listo, profe, copiado. Listo, profe. Stephanie, ¿qué te pasa? ¿Qué estás viendo ahí? ¿Chateando? ¿Con quién estás? Apuntando a todo lo que da y a toda velocidad. Profe, es su aula. Siga, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Muy buenas tardes, chicos. Bueno, me voy a presentar un poquito. He sido profe de colegio. Sí, hoy le voy a pasar al profe aquí al profe Marcos Cisneros para dar la clase. Comenzaremos con un poquito de anatomía. Les puedo decir un poquito de que más o menos llevo unos 25 años de deportista, he sido culturista, soy entrenador FIBA hoy y vamos a ir hablando un poquito sobre la importancia de la nutrición, de saber cada parte de la anatomía y en qué influye, ¿sí? En qué influye cada órgano y el objetivo no es en realidad dar una clase, ¿no? A mí nunca ha sido mi objetivo ese, sino mi objetivo es brindar un conocimiento para que luego ustedes lo puedan aplicar con sus muchachos, con sus deportistas, de pronto con sus estudiantes si llegan a ir a un colegio o si tienen su propio club o trabajan para un club, poder brindar ese conocimiento para que ustedes puedan desarrollar las mejores capacidades en sus deportistas.
¿sí? Más o menos hoy día vamos a hacer una pequeña charla. Voy a ir primero de pronto interactuando con ustedes. Siempre me gusta interactuar, no me gusta que la clase sea muy dictada porque corremos en el riesgo de copiar y olvidarnos. Sí, la idea es interactuar para que ustedes primero lo vayan asimilando y segundo también compartiendo, porque yo sé que muchos de ustedes también deben tener muchos años en la actividad física, ¿sí? He pasado más de 20 años en actividad recreativa, físico-recreativa. Trabajé para el municipio como 9 o 12 años haciendo proyectos de estos de actividad recreativa y todo es un complemento, ¿no? Todo es un complemento, aunque a veces parece que el deporte está separado de la actividad física, en algunas cosas sí, en otras muy estrecha. Entonces, ese chicos, darles la bienvenida y vamos a comenzar un poquito ya con la clase. Entonces, primero quiero ir viendo qué es lo que ustedes conocen. Hoy vamos a hablar sobre nutrición, pero para hablar de nutrición tenemos que hablar sobre la anatomía del aparato digestivo. Bueno, hay el aparato digestivo y hay el sistema digestivo. Entonces, vamos a ver un poquito de conceptos. Me gusta ir en conceptos para tener claro el idioma en que podemos nosotros conversar, porque va a ser un conversatorio en el que vamos a sacar conclusiones y vamos a ir compartiendo los conocimientos, ¿sí? Entonces, no sé si alguien me puede decir la diferencia entre aparato y sistema. No todos a la vez, chicos, por favor. A ver, María Augusta, por favor, a ver, ayúdanos entre la diferencia de aparato y sistema. ¿Sí se me escucha, profe, de pronto? Sí, profe, sí, me estoy acordando. Ya, a ver, alguien más, no importa. Recuerden que este es un conversatorio, no es para una nota, es más para refrescarnos las ideas, porque a veces recuerden que hay días que no siempre utilizamos los términos específicos o no estamos aplicando siempre los términos. Entonces, siempre vamos a ir recordando que a ustedes les va a ayudar a mejorar sus clases, ¿sí? Y a saber claramente lo que estamos diciendo. A ver, voy a coger a la, no sé, de pronto Javier Salazar. Una pregunta. A ver, dime. En algún momento nos dijeron que aparato y sistema era lo mismo. Ya, el aparato y el sistema a veces podrían cumplir una misma función. Ojo, podrían cumplir una misma función, pero siempre a nivel celular es la diferencia, a nivel celular, no en función, porque vamos a ver en qué podemos ir viendo esto, ¿sí? Entonces, Javier Salazar, a ver, una idea para ir haciendo... En el sistema, perdón que le corte, en el sistema los órganos colaboran o trabajan para un fin común. Ya, bueno, sí, está bien. A ver, voy haciéndolo rápido. Listo. Mire, en el sistema nosotros encontramos un mismo componente celular. Por ejemplo, el sistema óseo, ¿sí? O el sistema muscular. Ese es un sistema que tiene un mismo componente celular. ¿Listo? Pero un aparato puede cumplir una misma función y no tener la misma función celular. Por ejemplo, si hablamos de nuestro aparato digestivo, vamos a ver que no cumple la misma función la faringe, que es un músculo estriado que se mueve, a comparación de un hígado que es liso, o un estómago que es un músculo liso, ¿sí? Y que también tiene partes de estriado, pero no es totalmente estriado. O, por ejemplo, podemos hablar de una faringe o de una laringe que es más articulación y músculos, ¿sí? Entonces, aunque están compuestos de diferentes células, vamos a ver que cumplen una misma función. Entonces, hay el aparato digestivo, que podría ser todo el complemento de ese aparato, y también el sistema digestivo, en donde tendremos que ver cuáles, por ejemplo, entre el estómago, los intestinos, el hígado, hay células que componen ahí, sí, se componen y son iguales. Entonces, ese podría ser una parte del sistema.
¿sí? Y el aparato sería ya todo, hasta la boca, ¿sí? Que tiene dientes, por ejemplo. No es lo mismo la composición de los dientes que del estómago, ¿no es cierto? Pero como cumplen una misma función, que sería digerir los alimentos, este sería un aparato. Entonces hay que ir viendo en a contraposición de un sistema muscular que va a tener una misma función, pero tienen una misma composición celular. Entonces, un poquito la diferencia entre sistema y aparato. Entonces, ahora vamos a ir viendo, voy a poner en unas diapositivas que les voy a compartir, un poquito de términos que vamos a utilizar en esa clase para ir sabiendo de lo que hablamos, y si de pronto ya las conocemos, mucho mejor, será una ayuda, sí, será una ayuda para refrescar lo que ya conocemos, y de pronto si no lo conocemos, para ir afirmando nuestros conocimientos. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar con la anatomía y fisiología del aparato digestivo. Por eso yo les decía, porque en algunos lugares van a encontrar como sistema digestivo y en algunos otros van a encontrar como aparato digestivo. Pero eso hay que diferenciarlo. Luego lo pueden ustedes investigar un poquito más y luego van a ver que tiene una concordancia. Ok, vamos a ir con conceptos, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es anatomía? ¿Sí? Bueno, la anatomía es conocer, bueno, yo voy a ir hablando y ustedes pueden ir leyendo, no voy a leerles la diapositiva. Es conocer el lugar, la situación, ¿sí? En dónde se encuentran cada órgano, hueso y músculo, ¿sí? Y en qué se unen, en qué se confluyen para realizar una actividad, ¿sí? La fisiología va a ser cómo es el funcionamiento de cada cosa, ¿sí? Un funcionamiento muscular, un funcionamiento vascular, ¿sí? Un funcionamiento... Y la fisiología también va a estudiar sus cambios en cada función. Si no es lo mismo estar relajado o que el corazón lata a nivel de reposo, ¿sí? O que esté haciendo una actividad física, ¿sí? Entonces ahí vamos a estudiar la fisiología, cómo funciona ese corazón cuando está en reposo, cómo funciona ese estómago cuando está sin alimentos y cómo funciona ese estómago cuando ya ingresan los alimentos. Sí, cómo el cuerpo puede conectarse de diferentes maneras para realizar una actividad, ¿sí? Vamos a ver qué es una víscera, ¿sí? Por ejemplo, que es una víscera que está cubierta de una capa cerosa, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de vísceras, a veces podemos hablar de las vísceras como también los intestinos, del estómago, pero ¿por qué? ¿De qué está recubierto eso? Sí, generalmente es de una capa de grasa, por eso se le llama víscera. ¿Listo? Y también hay partes dentro de esas vísceras que también están constituidas por músculos, ¿sí? Generalmente los órganos que se mueven, no todos los órganos se mueven, y hay unos órganos que, aunque no lo sepamos, se mueven para cumplir ciertas funciones. También tenemos los músculos lisos, que van a ser generalmente, por ejemplo, el intestino, el estómago, ¿sí? La vejiga, que son músculos sin estrías, y que generalmente tienen una función vegetativa, o sea, funcionan por sí solos, ¿sí? Como por ejemplo el esófago, el intestino. Cuando entra la comida, funcionan por sí solos. Usted no les dice, oye, dejemos de digerir, ¿no? Entonces, y tenemos un músculo estriado, que es el que sí tenemos un control, ¿sí? Un control muscular, como los músculos esqueléticos de los bíceps. También hay un músculo que es muy parecido al estriado, o es estriado, que es el cardíaco, pero ese tiene su propia función. Ese funciona como un músculo liso, pero a la vez es estriado. O sea, no lo podemos controlar, ¿sí? Podemos, en algunos casos, tratar de estabilizar. Eso sí podemos hacer. Por ejemplo, cuando estoy nervioso y me late el corazón muy rápido, dice, respira con tranquilidad, suelta para que el corazón vaya bajando su ritmo cardíaco. Pero siempre el corazón va a estar latiendo, el corazón no va a parar. Sí, eso hay que estar claro. Pero es un músculo estriado, ¿sí? Que va a sufrir hipertrofia. Cuando ya veamos un poco
la parte de la musculación, vamos a ver los tipos de hipertrofia y qué músculos sufren hipertrofia. ¿Listo? También tenemos las enzimas, ¿sí? Aquí dice, por ejemplo, que son moléculas orgánicas que actúan como catalizadores. ¿Qué quiere decir catalizador? Catalizador quiere decir que esa sustancia, se necesita esa sustancia para que otra sustancia o otra molécula funcione. Les pongo un ejemplo un poquito, de pronto a veces no muy claro, pero por ejemplo, si yo quiero que hierva mi agua, un agua de una olla, yo necesito el fuego de la cocina, y ese fuego va a ser mi catalizador, el que va a producir que hierva esa agua, ¿sí? Entonces, las enzimas van a lograr eso, que ciertas sustancias o hormonas se activen o se desactiven, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo, y también aceleran la velocidad de su reacción, ¿sí? Entonces, cuando digamos enzimas, ya sabemos que es una sustancia que va a actuar sobre otra para activarla o para acelerar su función. Ya tenemos las hormonas, ¿sí? Que son sustancias agregadas a las células especializadas para que éstas actúen. Por ejemplo, la testosterona actúa la fuerza, ¿no? Nos sirve para generar fuerza, la testosterona. O, por ejemplo, también nos genera placer las hormonas que funcionan cuando nosotros estamos de pronto comiendo un chocolate, ¿sí? Entonces, hay hormonas que se activan, ¿sí? Para que funcione otra parte del cuerpo, Sí, entonces vamos a ver que el cuerpo en ciertos momentos secreciona hormonas, por ejemplo, la insulina para regular el azúcar de la sangre. Entonces, cuando el cuerpo detecta que hay azúcar, segrega insulina para regular ese azúcar. Entonces, si no hubiera esa hormona, o cuando funciona mal esa hormona, ¿qué genera? Generaría la diabetes. Entonces, ya sabemos que las hormonas son sustancias, sí, que van a ayudar a otras, como quien dice, a despertarse, a funcionar mejor. Aquí tenemos también las glándulas, sí, que es un conjunto de células cuya función es sintetizar sustancias químicas. Por ejemplo, el hígado es la mayor glándula que existe en el cuerpo. El hígado. ¿Qué va a hacer ese hígado? Va a sintetizar. Ya bueno, ya vamos a hablar también, ¿no? Sobre eso cuando vayamos ya a las funciones de cada órgano. ¿Sí? Por ejemplo, la digestión, también vamos a hablar qué es la digestión, que no es más que a las células más complejas, sí, a las moléculas más complejas, volverlas simples. Eso significa digestión. ¿Por qué voy con los términos? Para que cuando vayamos dando la clase sepamos de qué hablamos. Sabemos que digestión es volver una molécula grande en una más pequeña para poder absorberla. Sí, la absorción, sí. ¿Qué es la absorción? Bueno, es poder absorber, poder utilizar una sustancia o un producto, sí, poder interiorizar y poder utilizar esa sustancia. Entonces, en eso nos basaríamos en absorción. Bueno, ahí viene el metabolismo, que eso ya veremos también luego, pero vamos a ver que hay órganos que metabolizan las cosas, sí. O sea que hacen un cambio químico o para mejorarlas o para modificarlas, o en muchos casos para cambiarlas. Sí, cambiarlos de un estado al otro, sí. Entonces vamos a ver más adelante cómo funciona el metabolismo. Ya, hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? Si desean hacerme alguna pregunta, si fui muy rápido. Claro que este es un material de apoyo que luego lo van a poder leer detenidamente y lo van a poder ir refrescando. Si desean, pueden tranquilamente hacerme una pregunta o alzar la mano si tienen alguna inquietud. Sí, vamos a ver un poquito, ¿sí?, de los órganos que constituyen el aparato digestivo. Entonces, aquí hablábamos del aparato, ¿no? No es aunque un sistema y un aparato pueden cumplir una misma función, siempre va a haber una pequeña diferencia. Listo, entonces, vamos a ver que la primera parte de nuestro aparato digestivo va a ser la boca, ¿sí? Tenemos la boca, tenemos las glándulas salivales,
Ahí nos falta, bueno, ahí no nos señala, pero tenemos la faringe. Nos falta un poquito la laringe, que no es una parte fundamental en el aparato digestivo, pero luego les explicaré el por qué vamos a nombrar a la laringe para ir dando una diferencia. Tenemos el estómago, ¿sí? Tenemos el intestino delgado, tenemos el intestino grueso, tenemos el hígado, tenemos la vesícula y al final el páncreas. Si se han dado cuenta, no he ido leyendo de pronto en orden descendente, sino en orden de cómo va a ir funcionando los órganos y cómo se van a ir intercalando esta función de órganos. ¿Listo? Aquí tenemos un poquito más ya la anatomía solo viendo los órganos del aparato digestivo. En el aparato digestivo tenemos dientes, boca y lengua. También me gustaría ahí agregarle los labios, ¿no? Los labios que ya vamos a ver qué función cumplen. Tenemos las glándulas salivales, como decía, tenemos la faringe. Por delante, ustedes van a ver, ahí tenemos la laringe. Sí, tenemos el esófago, que sería la unión de la faringe hacia el estómago. ¿Ya? Aquí estaría la laringe, de aquí, este lapicito que está aquí, sería la laringe. No, solo voy a señalar, ¿listo? Tendríamos el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el hígado. Por debajo del hígado tenemos el páncreas, que es la vesícula, que estaría por aquí, y por detrás del estómago tendríamos el páncreas, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos claros, chicos? Si están claros, hagan un pulgar. Si no están claros, pues no hay ningún problema. Yo puedo repetir o alguna pregunta que ustedes necesiten hacerla, la hacemos. ¿Listo? Entonces, vamos a dar una explicación pequeña, ¿sí? De lo que es la boca. Luego, en el funcionamiento los iré aclarando más inquietudes. Hoy voy a dar un pequeño resumen y vamos a estudiar la anatomía de esa boca. ¿Listo? ¿Qué dice aquí en el pequeño resumen que he hecho? Que es una cavidad, ¿sí? En la parte central inferior de la cara y por donde se ingieren los alimentos, ¿sí? La boca va a tener, por decirlo así, 4 paredes. Una que va a formar la base de la mandíbula y la lengua, una parte inferior que va a estar por la lengua y la base inferior de la mandíbula, una parte superior delimitada por el paladar, sí, otra delimitada por las mejillas y los dientes laterales, y una posterior, sí, que sería el límite de las fauces. Ya vamos a ver qué son las fauces. El límite de las fauces que divide la cavidad bucal con la faringe, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir así a breves rasgos? Que la boca, la cavidad bucal, es donde comienza la digestión. Sí, es donde va a comenzar la digestión, para el inicio de la digestión en el aparato digestivo. Vayan anotando pequeñas cosas, ¿no? Por ejemplo, una pregunta puede ser ¿en dónde inicia la digestión? Hay muchas veces que nos confundimos y decimos el estómago. No, la digestión comienza en la cavidad bucal, ¿sí? Bueno, por consiguiente, en la cavidad bucal vamos a tener glándulas salivales, que son las que nos van a ayudar a humedecer los alimentos y formar un bolo alimenticio. ¿Listo? Vamos a ir pasando rápido esta pequeña descripción para luego entrar a la anatomía. Ok. Aquí tenemos un poquito la anatomía de lo que sería la boca. Sí, vamos a hablar de la boca como anatomía, más no como función, para luego ir detallando las funciones. Como podemos ver, tenemos unos labios, que sería la primera parte de la anatomía bucal. Tenemos los dientes, que generalmente son 32 piezas en los adultos, y que se dividen en incisivos, ¿sí? Caninos,
premolares y molares, que van a cumplir sus funciones específicas en la alimentación y en el proceso de la digestión. Tenemos la lengua, ¿sí? Que es un órgano grande también y que van a ver que también cumple una gran función, no solo en la producción de saliva y de degustar la comida, sino sirve para activar ciertas, puedo decir, membranas que van a ayudar a tragar la comida, ¿no? A deglutir la comida. Entonces, la lengua es muy importante. Listo, de la lengua no vamos a ser muy específicos, tiene como 17 músculos, pero vamos a hablarlo en forma general. Sí, no hablamos del frenillo del labio, que sería la parte que sujeta entre la encía y el labio superior, que es el que ayuda a mover. Eso no infiere mucho. Lo que sí vamos a hablar es del velo del palatino o el velo del paladar. Lo que dice ahí el velo del paladar es el velo del palatino, pero se le va a conocer como velo del paladar para ir explicando la función que va a cumplir eso en el proceso de la respiración y de la digestión. ¿Listo? Tenemos las amígdalas, ¿sí? Las amígdalas que son de la lengua, y hay dos tipos de amígdalas, pero vamos a ver las que están más hacia afuera. Las amígdalas que son parte de la cavidad bucal, ¿sí? Tenemos el úvula, la úvula, sí, que esta va a cumplir una función también como de membrana, se va a sellar en el momento en que nosotros hagamos la digestión. Entonces vamos a ir explicando eso poco. ¿Listo? Acá, en el otro dibujo, ¿sí? Entonces ya tenemos clara la composición básica de lo que es una boca. Serían labios, serían dientes, sería la lengua, las glándulas salivales, ¿sí? Las amígdalas, tendríamos el úvula y el velo del paladar. Ahí dice velo palatino, pero lo vamos a nombrar como velo del paladar para ir dando las funciones. ¿Listo? En el siguiente dibujito aquí podemos ver, ¿sí? Aquí podemos ver, no sé si se ve la flechita del mouse, aquí podemos ver que este hueso forma el paladar duro y esta parte aquí amarilla forma el paladar blando, la parte superior, ¿sí? Y este paladar es el que va a dividir la cavidad nasal y la cavidad bucal, ¿sí? La cavidad nasal va a ser netamente del aparato respiratorio y la cavidad bucal la que vamos a iniciar para ver qué función cumple, ¿sí? Entonces aquí ven también que tenemos los dientes, la lengua, ¿sí? Tenemos los labios, el maxilar inferior, ¿sí? Vamos a ir viendo ahora un poquito la estructura de las papilas, de las glándulas salivales, sí, que son muy importantes, que ya luego lo hablaremos en el momento de explicar la función en la digestión, para formar el bolo alimenticio. Para formar el bolo alimenticio. Entonces, sí, tenemos una que está a los lados de nuestra cara, sí, de abajo posteriormente de las orejas, sí. Estas papilas gustativas van a producir enzimas, ya habíamos dicho que son las enzimas, ¿no? Van a ayudar a descomponer o a transformar ciertas sustancias. Estas enzimas, sí, se les va a producir aquí, en la parte posterior como de la mejilla posterior, bajo la lengua, perdón, está sublingual y también submandibular o submaxilar. ¿Listo? Estas glándulas van a ser muy importantes en el proceso de la digestión, tanto con los demás órganos como la lengua, los dientes en su masticación. ¿Listo? Entonces, vamos a ver aquí, como les decía, un poquito más sobre los pares y dónde se ubican los dientes, ¿no? Por ejemplo, tenemos que los incisivos van a producir el corte de la comida. Los incisivos van a cortar la comida, ¿sí? Los caninos van a desgarrar la comida, ¿sí? Los alimentos. Los premolares y los molares son los que van a moler la comida
o a moler las sustancias, a moler los alimentos. Entonces, siempre, por eso es que habla mucho de que si hay una mala masticación, si faltan piezas dentales, siempre va a influir irremediablemente en lo que es el proceso de la digestión. ¿Listo? Listo, aquí tenemos, por ejemplo, la lengua, donde podemos ver las amígdalas, que les había, las amígdalas lingual, ¿sí? Tenemos una amígdala de la palatina, tenemos el surco terminal de la lengua. Este surco terminal de la lengua no se mueve, solo la parte que va desde la B, esta pequeña B que se forma aquí en la lengua, es la que le va a dar el movimiento. Y bueno, y dentro de la lengua tenemos las papilas gustativas, y debajo de la lengua o sublingual tenemos las glándulas salivales. ¿Sí? Ok. Entonces, esa sería una anatomía bastante simple y bastante básica de la lengua. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? ¿No? Ya, nadie me ha preguntado sobre esto que dice aquí, epiglotis. ¿Alguien sabe qué es la epiglotis? No. Es como una puertita que divide el aparato respiratorio del aparato digestivo. Perfecto. Correcto. Este epiglotis está unida a la lengua. Ustedes han oído que cuando alguien se desmaya, evitamos que se acueste boca arriba porque se va a ahogar. ¿Sí han escuchado eso, no es cierto? Es porque cuando se acuesta boca arriba o de cúbito dorsal, esto automáticamente se tapa. Entonces tapa la vía aérea. Y lo que evitamos es que la epiglotis se vaya hacia atrás y tape la vía respiratoria. Entonces, ahí está la anatomía un poquito de lo que es la lengua, para que vean que la lengua no solo sirve para degustar, también es un controlador de quién divide el aparato digestivo y cómo se divide el aparato respiratorio. Sirve para poder coordinar esa función. ¿Listo? Bueno, vamos ahora a pasar un poquito a la faringe. Sí, la faringe es un órgano muscular. Sí. Como ustedes ven, está más o menos a nivel del cuello. Sí, tiene una membrana mucosa. Siempre va a haber moco. Quiere decir una sustancia que protege el cuerpo, ¿no? Generalmente vimos como moco y nos viene a la idea la nariz. Pero la mucosa nasal también protege las ternillas nasales. Se llena de moco cuando entra algún ente extraño, entonces se cubre de moco para no dejar pasar al aparato respiratorio. Lo mismo pasa en este tipo de órganos, que la mucosa es una cosa protectora. ¿Listo? También se conecta con la cavidad bucal, también se conecta con las fosas nasales, ¿sí? Y también se conecta en la parte, sí, de la faringe y la laringe. Entonces se llama laringofaringea. Sí, laringofaringea es una parte del esófago. Entonces, ¿para qué sirve el esófago? El esófago es el conducto, sí, en donde va a pasar de la boca o de la cavidad bucal hacia el esófago. Es el paso. Y en este paso vamos a ir viendo un poquito, sí. Por ejemplo, aquí tenemos una vista lateral de lo que es la faringe, ¿sí? Si se dan cuenta, la faringe va a ser toda esta parte de aquí hacia atrás, ¿sí? Hasta llegar, si ven dónde llega el bolo alimenticio, hasta allí va a ser la faringe, ¿sí? Y la faringe generalmente se divide en 3 secciones. La faringe es un conducto tanto de la vía respiratoria como un conducto del aparato digestivo. Entonces, al tener esta función, nosotros vamos a ver, sí,
que esta parte donde dice cavidad nasal y faringe, la primera parte que está sobre el paladar blando, ¿sí? ¿Sí ubican, chicos, el paladar blando antes de seguir? ¿Sí ubican dónde está el paladar blando? María Augusta, de pronto, ¿sí ubicas dónde está el paladar blando? La verdad no, pero Ya. Voy a coger un lapicito que tengo aquí. Listo, miren. Ya. ¿Cuál es el paladar blando? Es este de aquí, el paladar blando, el que estoy señalando. Voy a poner de negro. ¿Dónde hay los colores? Déjenme ver. Voy a poner de negro. Gracias. Este es el paladar blando. ¿Sí? ¿Sí se ve, chicos? Un poquito más le voy a pintar. Este es el paladar blando. ¿Listo? Y el de acá es el paladar duro, que es el hueso. ¿Sí está claro hasta ahí? Ya. ¿Cuál es la faringe? La faringe va a venir desde donde voy a señalar. Desde aquí, toda esta parte de aquí. Esta es la faringe. ¿Sí? Esto de aquí es la cavidad nasal y esta es la cavidad bucal. Entonces tenemos tres porciones. Voy a señalar. La primera porción, que sería esta, es la nasofaringe. ¿Sí? Nasofaringe, que va a pertenecer al aparato respiratorio. Por eso hay conexión, o por eso hay, podríamos decir, existe esa rama de la medicina que es la otorrinolaringología, que estudia el contacto de la nariz con el contacto de la boca y un pequeño orificio que está aquí, que se llama la trompa de Eustaquio, que conecta el oído con la nariz, por eso, o con la boca. Por eso cuando nos enfermamos de las amígdalas también podemos sufrir enfermedades del oído. Y ahí viene la segunda parte, que sería desde esta base, esta sería la segunda parte, hasta aquí, hasta donde nace la laringe, ¿sí? Que sería la bucofaringe o orofaringe. Vamos a ponerles números, este sería el número 2, este sería el número 1, ¿sí? Y vamos a hablar de la última parte, ¿sí? Que sería de aquí hasta aquí, donde nace la tráquea, ¿sí? Esta tercera parte, ¿sí? Es la laringofaringe, es la unión de la faringe en donde el cuerpo tiene que evitar que los alimentos pasen, ¿sí? A la parte de la tráquea. ¿Dónde está la tráquea? La voy a señalar aquí. ¿Dónde está la faringe? La laringe la voy a poner aquí y le voy a poner una L. Esta es la laringe. Esta parte de aquí. Este conducto de aquí. ¿Listo? Ese conducto de allí es la de la vía respiratoria. Me voy a venir al otro dibujo. Si ven esta pequeña parte de aquí, esa es la epiglotis, que está pegada a la lengua y que funciona como un tapón cuando el bolo alimenticio tiene que pasar por el esófago. A ver, voy a hacer una pregunta a los chicos para que nos despertemos un poquito. Quiero verles a todos. Ok. Jesús. Más o menos. Si sabes exactamente o puedes visualizar en la imagen dónde está ubicado el esófago. Sí, profe. Ya. El esófago está ubicado delante o detrás de la laringe. ¿Qué puede ser? Dime. Delante. No. Miren que yo le señalé aquí, miren. ¿Dónde está el esófago? Está aquí, miren, con esa flechita. Este pequeño tubo de aquí, que estoy señalando, es el esófago. Entonces, recuerden, y vamos anotando, porque de pronto, qué sé yo, me invento y voy a hacer una prueba y digo, ¿en dónde está ubicado el esófago? Sabemos que el esófago está ubicado detrás de la laringe.
¿Listo? Entonces, vamos a pasar un poquito para que lo vean mejor. Vamos a pasar un poquito de imágenes. Oh. Déjenme borrar un ratito lo que escribí. Exacto. Entonces, vamos a ver. Aquí he puesto un poquito de la laringe que no está dentro del aparato digestivo, pero para que ustedes vayan diferenciando. ¿Listo? La laringe es un órgano tubular que sus paredes están compuestas por 9 piezas de cartílagos. Generalmente la laringe es más cartílagos y músculos. ¿Listo? Sí, y tendones. Entonces vamos a ir viendo. Aquí tenemos claramente la laringe. ¿Sí? Y vamos a ir señalando un poquito. ¿Sí? Como pueden ver, este conducto que está aquí sería la faringe. Y este conducto pequeño que está detrás, que ahorita se le ve pequeño porque no le dibujan por completo, sería el esófago. Y este conducto que está aquí adelante sería la laringe y aquí sería la tráquea. ¿Sí? Ahora, este pequeño cartílago que se encuentra aquí, sujeto a la lengua, es el que sirve o se baja cuando el bolo alimenticio va a pasar. ¿Sí? Entonces, sabemos que es parte de la laringe, este epiglotis, pero sirve también como función para el aparato digestivo porque está unido a la lengua por un cartílago. ¿Listo? Entonces, esto es rápido, vamos a pasarlo rápido. Aquí está la laringe, ¿sí? Aquí estaría la manzana de Adán, que sería este aparato de aquí, y por detrás estaría, ¿sí? Por detrás está aquí el epiglotis, ¿sí? Si observa, aquí está el epiglotis, y este epiglotis baja y tapa este conducto para que los alimentos no pasen hacia la vía respiratoria. ¿Por qué esta aclaración? Porque ahí viene el atragantamiento. Cuando el alimento pasa, en vez de pasar hacia el esófago, pasa hacia la vía respiratoria y se obstruye la tráquea, es cuando se produce este atragantamiento. Entonces, o cuando hay falta de coordinación. Perfecto. Vamos a pasar un poquito al esófago. Sí. Tenemos aquí, ¿se dan cuenta? Un poquito, aquí lo dice de forma muy general. Comenzamos en la cavidad nasal, en donde nace la faringe. Tenemos la epiglotis, que es el cartílago que va a ayudar a coordinar entre el aparato digestivo y el aparato respiratorio, y el esófago, que podríamos decir que nace desde el cuello y termina en una pequeña parte abdominal, ¿sí? En donde va a unirse con el estómago, ¿sí? Tomando en cuenta también que aquí el esófago va a cruzar un músculo, sí, que generalmente nos atraviesa y nos divide los intestinos o de la parte abdominal y la parte torácica. ¿Sí? ¿Quién me dice cómo se llama ese músculo? A ver, chicos, un punto. ¿Quién me dice cómo se llama ese músculo? El diafragma. ¿Cuál, profe? Exacto, el diafragma, muy bien. Este diafragma es el que divide, ¿no? Aquí, y una porción muy pequeña del esófago atraviesa el diafragma y va hacia el estómago. Entonces vamos a ir viendo esto, ¿no? Aquí tenemos el esófago. Sí, podemos decir que se divide en 3 porciones. Una porción cervical, que es la que le hablaba que iba en la parte del cuello, ¿sí? La del cuello. Una porción torácica, que sería la que va desde el cuello más o menos hasta llegar al final del esternón. Sí, podríamos dar una pequeña señalización ahí. Y la pequeña parte es la porción abdominal, ¿sí ven? Y este pequeño dibujo que está aquí es el músculo del diafragma, ¿sí? Que tiene un esfínter, que es el que regula que no regrese del estómago hacia arriba los jugos gástricos. Entonces, ya sabemos que nuestro esófago se divide en 3 porciones, pero hay una cosa
también más que debemos saber es que de la porción cervical hasta la porción torácica tenemos músculos estriados en el esófago. Quiere decir que el esófago se mueve, que se contrae y se dilata para poder o para lograr que el bolo alimenticio baje y llegue hacia el estómago. Y la última porción, que es la que se conecta al estómago, está hecho de músculos lisos, muy parecidos al del estómago. ¿Listo? Entonces, o podríamos decir iguales que el del estómago, porque el estómago tiene también músculos estriados, pero también músculos lisos. Entonces ya sabemos que anatómicamente nuestro esófago se divide en 3 porciones. Una cervical, una porción torácica en donde yo podría hacer una pregunta, ¿no? ¿Qué tipos de músculos y en qué región se encuentran del esófago? Usted podría ya ir determinando y el por qué, ¿no? Sabemos que aquí hay movimientos, ¿sí? Que el esófago hace movimientos musculares. Dime. ¿Y en la porción cervical tendríamos músculos lisos o igual estriados? Desde la cervical hasta el inicio del abdominal tenemos músculos estriados, en donde el cuerpo tiene que hacer contracciones, se llaman movimientos peristálgicos, ¿sí? Son movimientos como, ¿cómo podríamos decirlos? Como pequeños calambres en donde se contrae y se vuelve a extender para poder ir bajando el bolo alimenticio. ¿Sí? Entonces, recuerden que estamos viendo una anatomía bastante general para que ustedes, no vamos a ver irrigación sanguínea, no vamos a ver qué tendones cruzan, qué músculos, porque tendríamos que tener por lo menos 3 meses solo de anatomía. Pero sí vamos a saber en qué tipos de músculos se encuentran y qué función hacen esos músculos. Ya saben que hacen movimientos peristálgicos, que son movimientos del esófago, sí, que ayudan a que el bolo alimenticio baje, hacia el estómago. Ya. Profe. Sí, profe, dígame. Perdón que les interrumpa. Nada más despedirme ya, profe. Tengo que tomar ahorita otra clase, así que les deseo éxito en este inicio del módulo y en todas las clases. Una última cosita, no se olviden de ponerse de acuerdo para los días de los Horarios. encuentros electrónicos, nada más. Y el horario que está definido, que ya es de 6 a 8, a menos que tal vez algún estudiante o entre todos lleguen a un consenso y quieran cambiar la hora. Sin embargo, si no se mantiene de 6 a 8 de la noche y solo serían los días en los que van a recibir las clases. Que todos puedan conectarse. Yo igual, como les mencioné, chicos, trataré de estar conectado a la mayor cantidad de clases, de ser posible por temas de tiempo. Y ahí, quien quita y hacemos una clase en conjunto con el profe. Ok, profe, sería un gusto. Listo, chicos, cuídense. Gracias, profe, por su apoyo. Excelente clase y sigan adelante. Cualquier cosa me la hacen saber. Que tengan una excelente noche, muchachos. Cuídense. Bye, bye. Gracias, profe. Un buen Gracias, día. profe. Buenas noches. Listo, chicos. Sigamos un poquito porque nos queda ya solo una horita y vamos a tratar de ser rápidos, pero no dejarles vacíos. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿No? ¿Ninguna pregunta? ¿Seguros? ¿Puedo yo hacer una pregunta para ver si es que realmente vamos claros? A ver, chicos. Profe, buenas noches. Disculpe, para que no se realice ese reflujo, ¿cuál era el músculo o qué función es de lo que hace para que no se selle en el músculo del diafragma, sí, hay un esfínter. Un esfínter es como el esfínter anal. Es un músculo que se cierra y se abre dependiendo de la acción. Entonces, ¿qué hace este esfínter? Cuando ya ha pasado el bolo alimenticio, ha atravesado el diafragma, cuando se quiere regresar este reflujo, este esfínter se cierra y no permite el reflujo, a menos de que haya una hernia. ¿Se han escuchado de la hernia hiatal? Hay una hernia en ese esfínter y no deja cerrar. Entonces se produce un paso. ¿Qué pasa cuando hay ese reflujo? Generalmente hay esofagitis.
se irrita el esófago por la subida de los jugos gástricos al esófago, porque el estómago tiene paredes que protegen y que están hechas para resistir esos jugos gástricos, que ya luego les iré diciendo cuáles son y qué tan potentes son. Sí, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Luego el esfínter, si quieren lo podemos luego analizar, pero no es necesario profundizar tanto en cada músculo y esfínter que encontremos, sino más que qué es lo que hace cada órgano y que vamos a ir viendo la importancia de sus órganos. ¿Listo? Como anatomía general, ¿no? Ya un médico tendrá que saberse todo y para qué y cómo funcionan. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar un poquito del estómago. Aquí es un poquito general. Dice que el estómago tiene una forma de J. Sí, el estómago tiene una forma de J que nos ayuda ¿a qué? A mejorar o nos ayuda a realizar una de las, casi finalizar la digestión. Recuerden que la digestión no es más que coger una molécula y una molécula grande, hacerla más pequeña para poderla absorber. Quiere decir que va a triturar, que va a moler. El estómago se encarga de moler el alimento, ¿verdad? Bueno, el estómago más o menos tiene un ancho de unos 5 centímetros, ahí no está, pero ya luego les voy a pasar unas diapositivas con más claridad hoy en la noche. Tiene 5 centímetros de ancho y más o menos de 16 a 20 centímetros, ¿sí?, de largo. Y tiene una capacidad anatómica de expandirse 80 veces, ¿sí? Imagínense, tiene una capacidad de 5 centímetros, puede expandirse 80 veces más. Y tiene la capacidad de tener 4 litros de alimento dentro. ¿Listo? ¿Dónde comienza el estómago? En el píloro, ¿sí? Ahí, este es la finalización del estómago. Vamos a ver aquí un poquito la anatomía y vamos a ver cómo comienza. ¿Listo? Aquí tenemos, el inicio del estómago comienza en el cardias, como cardíaco. Le han puesto este nombre, o se le puso este nombre, no se le puso, le pusieron este nombre, porque está cerca del corazón. Sí, entonces le pusieron el cardias, para darse cuenta que es la porción del esófago que está cerca al corazón y es el inicio del estómago. Tenemos en el estómago, podríamos decir, 4 partes. ¿Listo? 4 partes. Que sería el cardias, que es el inicio del estómago. El fondo o el fondus, en algunos lugares se le conoce. Este fondus que ven aquí, sí, anatómicamente, generalmente no se llena de alimento. Sí, ahí es donde generalmente más se producen los gases. Sí, donde se almacenan los gases o van los gases que se crea por la digestión. Tenemos la tercera parte, que sería el cuerpo, que es toda esta parte de aquí, donde está la curvatura mayor, que sería la que está en el dibujo al lado derecho posterior, y la curvatura menor, que sería al lado izquierdo superior, ¿sí?, al lado del esófago. Y tenemos el antro, que sería la última parte del estómago, y que está unido al conducto pilórico, ¿sí?, que es donde va a iniciar el intestino delgado. Entonces, podríamos decir que el corazón comienza en el cardias y termina en el conducto pilórico, ¿sí? Y que tiene 4 partes. El cardias, que es su inicio, el fondus o el fondo, el cuerpo y el antro. ¿Listo? Aquí es donde se va a producir una gran parte de la digestión, en donde el estómago anatómicamente está hecho por músculos lisos y también por músculos estriados, que es el que produce el movimiento muscular del estómago. Sí, entonces, este movimiento muscular del estómago, sí, nos va a ayudar a que el estómago haga primero un movimiento circulatorio dentro del estómago. Sí, circulatorio, los alimentos van a
como una lavadora a girar para poder molerse. Y también un movimiento suave que va a ayudar a moler, a hacer una papilla. ¿Ya? ¿Alguien sabe? Bueno, ya vamos a hablar luego. Sabemos que el esófago pasa el bolo alimenticio, ¿no es cierto? ¿Saben qué se forma en el estómago después del bolo alimenticio? ¿Alguien sabe? ¿Algún compañero que quiera colaborar? ¿Qué se forma después del bolo alimenticio? ¿No? Luis, ¿de pronto tú sabes qué se forma después del bolo alimenticio? No, profe. Ya, ok. Después del bolo alimenticio tenemos el quimo, sí, que sería como quien dice, el bolo es el primer proceso de la digestión. El quimo sería el segundo proceso de la digestión, ya cuando el alimento se hace papilla. Entonces, en el estómago comienza a iniciarse el quimo, ¿no? Pasemos por consiguiente al siguiente órgano, nos va a faltar. El intestino delgado. A ver, ¿quién me dice? ¿En dónde se realiza la absorción de los alimentos? ¿En el estómago o en el intestino delgado? En el intestino. Correcto, ahí estamos bien. El intestino delgado es el que va... Una parte del intestino delgado sí va a realizar la digestión, ya vamos a ver. Bueno, es un conducto, como lo ven ahí, de 6 a 8 metros de largo, sí, formado por 3 tramos. El primer tramo que sería el duodeno, el segundo tramo que sería el yeyuno, ¿sí? Y el tercer tramo, sí, que sería el ileón, ¿sí? Entonces, habían 3 tramos definidos en el intestino delgado. Vamos a irlo viendo aquí, ¿listo? Aquí tenemos el gráfico en donde podemos ya identificar el duodeno, que es la parte primera en donde se conecta con el estómago. El segundo es el yeyuno y el tercero es el ileón. No están pintados. Bueno, la primera parte del duodeno sí sabemos que es en la segunda curvatura, cuando ya va a ir, se forma este pequeño tramo, digámoslo así, transversal. Entonces, podemos ver que este duodeno está en forma de C. Si ven una forma de C al comienzo, ese es el duodeno. Lo demás es el yeyuno. El ileón, no se lo puede anatómicamente realmente decir de dónde a dónde va. Pero sabemos que es una parte, la tercera parte más grande del intestino delgado. ¿Listo? Luego tenemos el intestino grueso. ¿Saben qué función se cumple el intestino grueso? A ver, ¿cómo es? María Augusta, que era la ayudante de cátedra, a ver, ayúdenos un poquito. ¿Qué función cumple el intestino grueso? Si tenemos una pequeña idea. Producir bolo fecal. Sí, es una de las funciones, sí. ¿Ya? También absorber líquido, ¿no? Líquido para solidificar las heces y absorber algunas vitaminas. Bueno, más que nada absorber algunas vitaminas. No absorbe tantos nutrientes ya como el intestino delgado, pero sí nos ayuda a absorber el líquido y algunas vitaminas. Entonces, el intestino grueso es la última porción del tubo digestivo. También se le conoce como colon, ¿sí? Este colon tiene algunas partes que ya lo vamos a ver en el dibujo, ¿sí? Se une al intestino delgado, ¿sí? Vamos a retroceder un poquito. Se une al intestino delgado con el ileón, que está aquí, ¿sí? Y se une al ciego, que es la primera parte del intestino grueso, que ya luego lo vamos a ver. ¿Sí? El intestino grueso también continúa absorbiendo agua, como dice aquí, nutrientes, minerales y alimentos. Sirve como área de almacenamiento de las heces y también para la excretación de las heces. ¿Listo? Aquí tenemos un poquito lo que es la anatomía del aparato del intestino grueso. Ojo que
lo que a mí me interesaría es que ustedes identifiquen de forma general las partes y su función, ¿sí? No mucho si es que hay un esfínter, no mucho si es que hay un ligamento, no mucho, ¿sí? Sino más que nada que identifiquen sus partes, ¿sí? Y identifiquen también luego su función. Aquí tenemos, miren, esta primera parte que está aquí cortada se llama el ciego, ¿sí? Y este ciego tiene como una pequeña ramificación tubular, una pequeña salida aquí que se llama la apéndice. ¿Sí ven? Esta apéndice en muchos momentos se llena de piedritas y da la apendicitis. Entonces ya sabemos que el apéndice estaría ubicada, vamos a ver si son pilas, a ver si se ponen pilas. A ver, Ismael, Cobo, ¿a qué lado estaría el apéndice en ese dibujo, según el dibujo? Lado derecho. Claro, lado derecho inferior, y hay a veces una confusión entre el apéndice y la vesícula, que ya vamos a ver dónde está ubicada. ¿Listo? Y los dos generalmente se llenan de piedras y también producen dolor al mismo lugar, en el mismo lado del cuerpo. ¿Listo? Entonces tenemos tres divisiones en el intestino grueso. El intestino, después del ciego viene el colon ascendente, luego está el colon transversal, el colon descendente, el colon sigomoides es la curva que da antes de llegar al recto, que sería este, y nos falta una pequeña porción acá abajo, que sería el conducto anal. ¿Listo? Son las partes generales del intestino grueso que van a ayudar a absorber el resto de los alimentos o de los nutrientes, podríamos decirlo, ya no alimentos, sino nutrientes y sustancias nutritivas en el cuerpo. Vamos a hablar ahora del hígado, que habíamos dicho que... ¿Quién me dijo? Yo dije algo al comienzo del hígado. Que habíamos dicho que ¿qué es? Aquí al comienzo está... Insulina. No, ese es el páncreas. Cuidado. A ver. La glándula más grande. Claro, la glándula más grande del cuerpo. ¿Listo? Es una glándula y tiene una ventaja esta glándula a comparación del páncreas. Si hay pancreatitis, puede haber muerte segura. La glándula del hígado se regenera, es el único órgano que se regenera. ¿Listo? Entonces, chuta, es bien difícil que si se dañó un riñón se regenere, pero si le dio una pequeña inflamación o una pequeña cirrosis y deja de beber, el hígado se va regenerando. Obviamente va a quedar lastimado, pero no va a degradarse por completo, a menos de que le dé una cirrosis completa. Bueno, es la glándula más grande del cuerpo, es la glándula anatómicamente que produce bilis, ¿sí? ¿Qué más les puedo decir? El hígado es la que sintetiza... Profe, y también almacena energía. Ya vamos a ver la función del hígado. La función del hígado es bien extraña porque la función del hígado es endógena y exógena, pero almacena. Tiene la capacidad de almacenar. Es una glándula exógena, o sea que produce sustancias que van fuera del hígado, como la bilis que se va hacia otro lado, ¿no es cierto? Se produce la bilis para ir hacia el intestino delgado. Y también, aparte de almacenar energía, también sintetiza. O sea, el hígado, si usted se daña el hígado, se está dañando por poco todo el aparato digestivo. El hígado cumple más funciones que todos los órganos del aparato digestivo, ¿sí? Sintetiza, almacena, ¿sí? Produce glándulas exógenas. Es una glándula que produce sustancias que son exógenas, ¿sí? Y también limpia la sangre. Ojo, que también limpia la sangre. Sirve como un filtro. Entonces, el hígado es muy complejo y tiene varias funciones. Pero bueno, eso ya lo podemos ir viendo luego en sus funciones, qué función cumple cada uno, ¿sí? ¿Qué más podemos decirlo? Que a través del conducto, bueno, esa es otra cosa, eso lo vamos a ver más luego con el hígado, ¿listo? Entonces vamos a ver un poquito aquí la anatomía del hígado, ¿listo? El hígado está compuesto
por lóbulos, un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo, y hay otro lóbulo, dos lóbulos más, sí, que están posterior al hígado, sí, que son otros dos lóbulos más. Un lóbulo se llama cuadrado, sí, y el otro lóbulo, déjenme ver el nombre, este nombre siempre se me va a mí, aquí tengo una pollita para decirles, sí, tiene dos lóbulos inferiores, ¿listo? Un izquierdo, un derecho, y un lóbulo cuadrado abajo, ¿listo? Este hígado que está aquí, sí, también está unido a la parte anatómica de la vesícula, sí, que está en la parte posterior derecha del hígado, ¿sí? Aquí tenemos los conductos hepáticos, estos conductos que ustedes ven aquí, el conducto hepático derecho que viene del lóbulo derecho y el conducto hepático izquierdo que viene del lóbulo derecho, son los que llevan la bilis primero al conducto, a la unión de la vesícula, porque se une la vesícula por los conductos y forman un mismo conducto. El conducto cístico, que es el de la vesícula, y los dos conductos del hígado forman un solo conducto luego. Que esos luego van a ir a finalizar en la primera parte del intestino delgado, que será el duodeno. ¿Sí? Entonces, no hay muchas partes del hígado, pero sabemos que hay lóbulos en cada uno de los lados. Izquierdo, derecho y posteriores también tiene un izquierdo y un derecho. ¿Listo? Luego del hígado ya vendría la vesícula biliar, que está aquí, que tiene como forma de una perita, más o menos tiene 10 centímetros de largo, de su medida, ¿sí? La vesícula. ¿Y para qué sirve esta vesícula anatómicamente? Para almacenar la bilis que viene desde el hígado, ¿sí? Aquí está el conducto cístico que se une y forma un solo conducto, que sería el colédoco, se llama esto. Y este conducto va hacia el intestino delgado, hacia el duodeno, y que se une al final, si miran, este conducto se une al final con el conducto del páncreas, el conducto pancreático, ¿sí? Y forman un solo conducto. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué más podemos decir de la vesícula? Que la vesícula, podríamos decir que tiene un fundus, que sería la parte principal de la pera, el más grueso, tendría un cuerpo, ¿sí? Que sería la parte central, y tendría un cuello, ¿sí? Que es el que va formando el conducto. Así que anatómicamente no tiene muchas partes. Podríamos dividirla en tres, ¿sí? Otra vez el fundus, que sería la primera parte gruesa, la mitad sería el cuerpo y la última parte sería el cuello, que va formando el conducto cístico. ¿Listo? Perfecto. Vamos a ver la última parte del aparato digestivo, que sería el páncreas. Ya, el páncreas, que a veces no se le toma mucho en cuenta, es mixta esta glándula, porque es una glándula también, ¿sí? Que tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. En cambio aquí le dividen en tres, en cabeza, cuerpo y cola, aquí ya la vamos a ver, ¿sí? Y se fabrica, esta glándula fabrica tanto enzimas como hormonas, que es muy importante y es la última parte de la absorción del cuerpo. O sea, no la última parte, es una parte muy, muy indispensable en la absorción del cuerpo. ¿Por qué? Aquí dice que el páncreas puede ser endocrino y exocrino. Endocrino y exocrino. ¿Qué quiere decir endocrino? Quiere decir que forma sustancias para sí, no para afuera del cuerpo, para sí. Por ejemplo, produce la hormona de la insulina, el páncreas, y esta hormona de la insulina no necesita conductos.
se absorbe de forma capilar, pasa directamente hacia la sangre. Sí, para regular un poquito lo que es la glucosa en la sangre. ¿Listo? La insulina, entonces es la parte endocrina. ¿Listo? Produce hormonas. Y exocrina o exócrino, sí, cuando fabrica el jugo pancreático, que nos va a ayudar a descomponer los carbohidratos, sí, y los almidones en glucosa, nos va a ayudar a descomponer las proteínas en aminoácidos y nos va a ayudar a descomponer los lípidos o las grasas en glicerinas. ¿Quién me dice qué son los aminoácidos? A ver, chicos, los que hacen pesas, a ver, aquí gente que hace deportes de contacto, hace pesas. ¿Quién me dice qué son los aminoácidos? Son unos compuestos orgánicos. Claro, son unos compuestos orgánicos, pero ¿qué hacen estos compuestos orgánicos? ¿Quién más sabe? Verán que nosotros tenemos... Forman proteínas. Forman proteínas, perfecto. ¿Qué quiere decir? Que los aminoácidos forman los alimentos, ¿no es cierto? Generalmente hay creo que 14 o 22 proteínas principales en las proteínas animales y algunas menos en las vegetales. Luego eso ya veremos en las proteínas, carbohidratos al pasar de las clases. Pero ¿qué hace el páncreas? Divide otra vez estas proteínas en aminoácidos para poderlos mandar a cada uno de los lugares, ¿no? Como la miosina, la listina, sí, que son, por ejemplo, aminoácidos que ayudan a la contracción muscular, que eso ya luego lo vamos a hablar. Entonces, es muy importante el páncreas. Tiene dos funciones principales. Una, ayudar a descomponer carbohidratos, proteínas y grasas, ¿sí?, en sustancias más fáciles de absorber, y la otra es producir de forma endógena, porque había exógena y exócrino y endógeno. En el exócrino, formar estas enzimas que van a ayudar a descomponer y hacerlo más digerible. Y las hormonas para regular la glucosa en la sangre. Entonces, muy importante Vamos, antes voy a ponerles un videíto. Esto en general sería la anatomía del aparato digestivo. Que comenzaría, Estefanía, ¿en dónde comenzaría el aparato digestivo? En la boca. Ya, y Ismael, ¿en dónde terminaría? En el colon, sí. En el páncreas. En el ano, ¿no es cierto? En el recto, ya en la excretación de las sustancias tóxicas, podríamos decirlo, para el cuerpo, aunque en algunos casos nos daría un poco hasta de broma, pero así funciona, ¿no? Y hemos visto un poquito el orden que les di, es el orden que sigue el proceso de la digestión, ¿sí? No vamos a profundizar más la anatomía, porque la haríamos mucho más larga, pero sí identificar, ya mando yo las diapositivas, voy a mandar otras pequeñas más en donde están más claras las partes de cada uno de los órganos, en donde ustedes luego, en las tareas que se va a mandar, como podría ser un glosario, ustedes van a poder poner cosas básicas, ¿no? En qué parte se divide, en dónde está ubicado, ¿sí? Para que ustedes, en la parte anatómica, ¿sí? Entonces, ese es el primer punto. No vamos a hablar más de anatomía. Mañana vamos a quedar hoy, en este momento, un poquito, vamos a tomar unos 2 minutitos o 5 minutos en ver qué días vamos a dar las clases, ¿sí? En qué días les parece a ustedes más fácil recibir las clases. Y en la siguiente clase ya hablaremos de qué función cumple cada órgano en la digestión. Eso va a ser un poquito más complejo,
de pronto un poquito más pesado, nos tome 1 o 2 clases, ¿sí? Pero va a ser necesario para que ustedes no solo lo sepan, sino puedan guiar muchas veces a sus estudiantes, a sus alumnos, si son profes de gimnasio, si son profes de un club, sepan qué guía dar alimenticia para que él pueda subir de peso, él pueda bajar de peso, él pueda controlar su peso. ¿Por qué no sube de peso si ya estoy comiendo como me dijeron? ¿Sí? De pronto hay que hacernos un examen a ver si estamos con un nivel de hormonas normal, un examen a ver si no tenemos algún problema de hígado, de pronto algún problema de intestino, no hay una mejor absorción. No es solo comer y entrenar. Tenemos que ir ya interiorizando y sabiendo que, a ver, ¿quién me dice? Del 100%, ¿qué porcentaje ocupa la alimentación en el progreso deportivo? Un 70%. ¿Sí? Un 70% y en el mejor de los casos, cuando es un deportista de alto rendimiento, un 50-50, pero generalmente la alimentación es todo. Si no hay alimentación, no hay progreso. ¿Ya estudiaron ustedes principios de entrenamiento? No. Ahí hay un principio que se llama la supercompensación. Este principio generalmente se basa en el descanso y la comida. Quiere decir que si no hay descanso y comida, no hay progreso. Así haya hecho usted el mejor sistema de entrenamiento. El sistema de entrenamiento del campeón mundial, no importa. Si no hubo el descanso y la comida necesaria, ese entrenamiento no va a valer. Entonces, ¿qué vamos a aprender en estos pequeños? Tratamos de aprender y de compartir. Es que tomemos conciencia de qué debemos comer, cómo debe ser nuestra alimentación y en qué se basa esto. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo que les haya quedado una duda? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Estamos claros? No tengan miedo de preguntar porque hacemos un conversatorio. La duda no es un problema. El problema es quedarse con la duda y luego no poderla, porque de pronto para un examen hasta copio, ¿sí o no? Pero en el momento en que yo quiero aplicar, ¿cómo lo voy a aplicar? ¿A quién copio? ¿A quién copio cuando yo quiero dar un buen consejo o quiero aplicar un entrenamiento con una buena alimentación? ¿A quién voy a copiar? No voy a poder copiar. Simplemente no voy a saber qué hacer. Y aquí, por lo menos de mi parte, vamos a hacer las tareas y vamos a tratar de sacarnos 10 todos o todos pegar 5, pero la idea es concienciar y aprender lo poco que podamos darle, porque a veces el tiempo es poco, ¿sí? Pero que ustedes digan, esto sí puedo aplicar y lo puedo aplicar en mí mismo. O, en el mejor de los casos, voy a aplicarlo en mí para ver qué pasa y luego lo aplico a los demás. ¿Sí o no? Si yo cambié físicamente, si yo mejoré, si yo gané un Mr. Pichincha, si yo gané una competencia de 10.000 metros porque yo mismo me entrené, entonces voy a decir, voy a poder entrenar a alguien más porque da resultado, ¿sí? Entonces, esa es la idea. No es simplemente, no es la idea de grabarnos algo, no es la idea de hoy grabarnos, dar la lección de 10 y mañana me olvido, sino de concienciar un poco del fundamento y lo importante que es conocer primero la anatomía para tener la idea clara en la cabeza de cómo funciona, luego la fisiología y luego la aplicación de esto. Bueno, pasemos un poquito a lo que quería hablar con ustedes, chicos, sobre los días que vamos a recibir clases. Yo les voy a proponer los días y ustedes me dicen si están correctos o si de pronto tienen alguna mejor idea, tanto para ustedes, porque la idea sería que ustedes tengan el tiempo necesario de hacer tareas y de estudiarlas, ¿sí? Para que sea más asimilable. Yo podría decir mañana 3 días seguidos, pero es tanta información que no me deja asimilarla. Entonces, vamos a asimilar. ¿Qué les parece si hacemos las clases lunes, miércoles y viernes? Sí, profe. Sí, así Así está está bien. bien, como está perfecto. Ya, entonces vamos a... Ojo, yo siempre en mi clase, antes de pasar a la siguiente, haremos un pequeño barrido de la clase anterior. Y
Si tienen alguna duda mientras estamos haciendo el recorderis o el feedback, como se le dice en el entrenamiento, el feedback, hacemos un recuerdo de lo que hemos hecho. Ustedes me preguntan sobre la tarea, profe, no entendí esto, profe, ¿pongo esto o está de más? O profe, podemos añadirle más porque, ojo, es muy extenso esto de la anatomía, es muy extenso de la nutrición. No es una ciencia el deporte, recuerden que el deporte no es una ciencia, pero se basa en las ciencias, en la ciencia de la alimentación, de la anatomía, de la fisiología. Entonces es muy extenso y va cambiando año tras año. Por ejemplo, un ejemplo cortito para ya quedar de acuerdo, es que yo hacía gradas cuando era joven, a mí me hacían hacer gradas, correr gradas de arriba abajo. ¿Está bien eso? No, ya No, no. se dañan los meniscos. ¿En qué momento se dañan los meniscos? Por el fuerte impacto, profe. Y sí, pero hay otra respuesta más todavía. Jorge Villarreal, a ver, dime una idea, ¿por qué podría dañarse las...? Porque yo generalmente hago, por ejemplo, hago CrossFit y salto un banco hacia arriba y no me dicen que está contraproducente, ¿sí o no? Salto una cuerda. ¿Por qué no me dicen que es contraproducente y me dicen que subir gradas es contraproducente? Porque no tenemos el movimiento correcto de subir y bajar gradas, entonces el cuerpo no amortigua bien y ahí se dañan los meniscos. Sí, pues ¿saben por qué es mala relación? No al subir, sino al bajar. Al subir gradas no hay problema, sí, pero al bajar gradas el impacto es anatómicamente contrario a la función que hace el cuádriceps, por ejemplo. ¿El cuádriceps qué hace? Empujar, ¿no es cierto? Pero como la gravedad está al contrario, resulta que el peso recae sobre meniscos, ligamentos, tendones. Entonces yo podría subir gradas corriendo, pero lo que no puedo subir gradas es bajando. Sí. Y ya cuando algún día alguien de aquí hace caminatas o hace alpinismo o algo de eso, no. Y alguna vez me llevaron a hacer también en el instituto para subir y bajar. La subida fue chévere, genial, pero la bajada bajaba con un dolor de rodillas increíble, increíble, no podía bajar. Entonces, a lo que me voy es que es muy extenso esta parte de la anatomía, de la fisiología, de la alimentación. Va a ir cambiando año tras año, van a haber cosas que ya no se las van a hacer porque nos damos cuenta que es contraproducente, ¿sí? Y va a haber cosas nuevas, ¿listo? Pero siempre debemos tratar de ir conociendo las bases. Sí, hasta de ir conociendo lo mal que se hace para saber qué es lo bueno que se hace. Bueno, entonces, nada más chicos, nos quedan un poquito de 40 minutos, voy a pasar 20 minutos de 15 o 20 minutitos de un video que quiero que vean al final, que va a ser como un recorderis de lo que hablé, va a haber un poquito más de explicación con videos y gráficos para que ustedes tengan una clara idea de lo que hemos hablado hoy, ¿sí? Y también recordarles que les voy a mandar un poquito más de hoy día y mañana, hasta mañana a mediodía, voy a subir todo el material para que ustedes puedan hacer sus tareas, voy a subir más PDFs, les voy a compartir mi celular. Si necesitan alguna ayuda, como estamos en pandemia, yo estoy con clases personalizadas y estas clases, entonces tengo un poquito de tiempo entre clase y clase. Si necesitan un poquito más de apoyo, sí, de material de apoyo para hacer su deber. Si se les cruzó algo más por la mente después de la clase y quieren saber, me lo mandan y yo puedo mandarles o un video o un material de apoyo, ¿sí? Me voy a dejarles el número allí, ¿sí? Para que ustedes por WhatsApp, no es necesario que me llamen por WhatsApp, me lo hagan saber. Si tienen una dificultad, profe, no sé, por decirlo así, que no quiero que me enfermé, no del COVID, pero me enfermé, que nadie se enferme del COVID. Me enfermé. Voy a mandar un poco más tarde la clase, que no sea recurrente, ¿no? Que no sea continuo. Me pasó algo, entonces yo veré cómo abro la plataforma y le califico no tan bajo
¿sí? Dependiendo también de la calidad del deber. Si usted hizo un buen deber y me manda un buen deber tarde, pues haremos una excepción. Si me manda un deber de primer grado, entonces ya la calificación no irá muy buena, ¿no? Pero siempre va a haber una ayuda, porque la idea no es poner una nota, aunque para ustedes les sirve una buena nota, la idea no es poner una nota, la idea es poder aportar para cuando ustedes sean profesionales, que yo creo que ya muchos de ustedes ejercen algo de la profesión. Entonces, por favor, háganmelo saber. Ahí está. Ya les envío por el chat, les mando mi nombre, ¿sí? Mi nombre es Marco Crespo, no necesito que profe, ni no, tranquilos, todos estamos en el mismo ámbito del deporte. Simplemente me hacen saber si tuvieron alguna duda o necesitan un poquito más de apoyo de material para realizar más que el deber, para poder nutrir sus conocimientos. ¿Listo? Entonces, les voy a poner el video y al final de la clase voy a tomar una fotito. Si hay como tomarles fotos, chicos, no hay ningún problema. No, si es que alguien tiene alguna objeción, bueno, pero si no hay ningún problema, pues encendemos todas nuestras cámaras, ponemos un OK a la clase y tomamos una fotito, más que nada para respaldar su asistencia, que es la más importante. ¿Listo? Ya saben que siempre la asistencia es tomada en cuenta tanto para sus notas como para todo lo que corresponde al instituto. ¿Listo? Entonces voy a tomar una fotito, chicos. Pongan un OK en sus pantallitas. Sonrían si desean, ¿sí? Si no les falta un diente, sonrían. A mí me faltan dos, pero están atrás, así que no pasa nada, ¿sí? Y voy a tomar la foto. ¿Listo? A la una, chicos, a las dos. Ok. Otra cosa también, chicos, me gustaría que durante la clase, si no es toda la hora, cada 15, 20 minutitos enciendan sus cámaras para ellos saber que están atentos y poder, más que nada, brindarles lo mucho o lo poco que se les puede ayudar para que en un futuro sean muy buenos profesionales. Listo, entonces chicos, les paso yo ahora el video. Profe, una pregunta. ¿El audio instruccional, alguna indicación tal vez? Ya, verán. Yo voy a tratar, vamos a hablar un poquito de lo que, si no avanzamos del video hoy, que parece que no vamos a avanzar, les paso de principio la próxima semana como un recorderis. ¿Listo? La próxima clase, que sería el día miércoles. Primero voy a esperar 10 minutitos, siempre en su clase ya había dicho el profe, para que puedan ingresar. Pasados los 10 minutos, se les dejará entrar o entrarán, pero ya no se les tomará la asistencia como toda la hora, sino como solo la segunda hora. Esta tarde, y si de pronto hubo algo grave, muy grave, pues me manda un mensajito a mí para yo poder justificar de alguna manera y hablar con el profe y hacerle saber. ¿Listo? Entonces, ¿cómo van a ser las tareas? A mí me gustaría 3 tipos de tareas en este primer módulo, en este primer tema que vamos a tratar, que es de la anatomía. Sí, vamos a hacer un glosario primero, sí, un glosario anatómico. Sí, un glosario que van a ver, es como un cuestionario, un glosario, ¿no? Podríamos decir que es un cuestionario informativo, conciso, en donde yo aconsejaría que haya las partes de cada órgano, de cada parte del aparato digestivo que hemos hablado, sus partes. También eso, nada más, sus partes y su ubicación. Por ejemplo, hablábamos del esófago. ¿Qué dijimos del esófago? Perdona, Gema, que te pregunte. ¿Qué dijimos del esófago? ¿En dónde estaba ubicado? Detrás de la faringe. Perdón, laringe. Sí. Detrás de la laringe y de la tráquea, ¿no es cierto? Que sería el conducto respiratorio que va hacia los pulmones. Perfecto, eso debemos saberlo. Entonces, cuando hacemos una traqueotomía, ya sabemos que si nos perforan la parte delantera del cuello, ya sabemos que va a la tráquea y no hacia el esófago donde comemos. ¿Listo? Como conocimiento general anatómico, ¿sí? También el segundo tarea que voy a ir subiendo sería hacer, ¿qué vamos a hacer? Hacer una tarea, déjeme ver.
Vamos a hacer un mapa conceptual. Un mapa conceptual, ¿sí? Que ya voy a subir a hoy. Este mapa conceptual va a estar más guiado a los órganos del aparato digestivo y su orden, ¿sí? Y poniendo un poquito, especificando un poquito en, en una línea su función, ¿no es cierto? Digestión, absorción, excretación, ¿sí? Asimilación. Sí, entonces haríamos la segunda tarea ¿cuál sería la segunda tarea? Hacer un mapa conceptual de cómo es el orden del aparato digestivo desde la boca hasta el colon y hasta el... ¿Alguna Profe, pregunta, chicos? Díganme. puede ser, solo tiene que ser mapa conceptual o podemos hacer otros tipos de esquemas. ¿Como cuál quisiera, tú crees que Un mapa mental, tal vez, un mapa mental? Bueno, con un orden. podría ser un mapa mental, pero ¿por qué el conceptual es más para aclarar el orden en que funcionan los órganos? Porque ya luego vamos a ver. No, por ejemplo, les doy un pequeño adelanto. El hígado funciona tanto para ayudar a la digestión como al final para hacer la asimilación y la transformación. Sí, entonces yo tengo que ir en el mapa conceptual diciendo en qué momento el hígado ayuda a la digestión y en qué momento el hígado ya hace la transformación, sí, o el metabolismo, sí, cómo metaboliza ya el hígado para que vaya al torrente sanguíneo. Porque el último paso de la digestión es cuando el hígado metaboliza las sustancias absorbidas y manda al torrente sanguíneo y las divide y las transporta. Él dice, una cosa va al cabello, otra cosa van a los huesos, otra sustancia va al músculo. Pero antes de eso, el hígado también ayuda a la digestión. Entonces eso ya lo vamos a ver en las funciones. Entonces, ¿por qué quiero el mapa conceptual? Para que ustedes estén claros dónde se digiere, en qué momento actúa. Pero si quieren hacer un mapa mental, también podemos hacerlo. ¿Listo? No hay ningún problema. Pero la tarea es más para que ustedes, el mapa conceptual sea claro cuáles son los puntos y en qué orden va. No puede ir antes del estómago que el hígado que el estómago. Sí, no puede ir antes del intestino grueso que el delgado. Tiene que ir en orden y para eso es nuestro mapa conceptual. Y en la última tarea, dime. Profe, una pregunta. El mapa es, lo podemos hacer en la computadora, ¿verdad? El mapa conceptual lo tienen que hacer en un PDF, si quieren, sí, y me lo mandan y lo suben a la plataforma. Pero eso los va a servir como, por ejemplo, al final, vamos a hacer la exposición. ¿Qué utilizarían en su exposición? Podrían ocupar su mapa conceptual e ir hablando de la digestión, ¿o no? ¿Ya? Entonces, a su vez, resulta que ya mañana, pasado, en un semestre, en dos, me van a hacer que de clases. Yo tengo ya un material hecho, listo para yo también poder exponer, porque yo lo hice y yo sé de qué se trata, ¿sí o no? Porque si les digo háganme en hojas, la hoja la van a botar y ya mañana ya ese deber quedó para reciclar. Entonces, si lo pueden mantener en su computadora, mandármelo, hacer en PDF o hacerlo en Word, pero que sea aplicable. Pero aunque a mí me gustaría más algo aplicable, algo que ustedes puedan mañana, si hay, no sé, van a defender su tesis, tienen material en donde ya han hecho y ustedes van a hablar de lo que vayan a hacer. Entonces, para mí sería de esa manera. ¿Listo? De ahí son libres de hacerlo en Word, ¿sí? No en cuaderno y foto, no. Podría ser en Word, en computadora o en PDF, que sería una forma explicativa y que ustedes la pueden utilizar. Y ahora, la otra tarea es hacer un ensayo, ¿sí? ¿Ya? Y este va a ser sobre los trastornos gastrointestinales, el último deber. Entonces, el primer deber va a ser el glosario sobre la anatomía, ¿sí o no?
El glosario es de la anatomía. De las funciones de cada órgano en la digestión, ¿qué cumple cada órgano en la digestión? Van a hacer su mapa conceptual. Sí, ese mapa conceptual va a ser quienes van a tener. Por ejemplo, yo digo, la primera parte de la digestión comienza en la boca o en la cavidad bucal. Sí, interviene la masticación, la presión de los labios y la lengua y la salivación. En mi mapa conceptual va a estar eso. La primera parte de la digestión, porque vamos a hacer el mapa conceptual sobre las funciones que tiene cada órgano en el aparato digestivo. ¿Listo? Y la última va a ser un ensayo pequeño sobre los trastornos gastrointestinales, que son las enfermedades más comunes o que se producen por cierta falta de vitaminas, que luego lo vamos a hablar. Hay muchas, hay muchísimas, pero vamos a coger las más pequeñas. Y el ensayo, ¿qué es lo que nos va a dar? Primero, hablar sobre la enfermedad o la patología. Luego, dar un consejo o una parte conceptual hablando sobre por qué se producen. Y al final del ensayo, dar un consejo, sí, podríamos decir un consejo o recomendaciones en ese ensayo de qué se puede hacer para ir de alguna manera tratando esas enfermedades gastrointestinales. En muchos de los casos no vamos a poder dar mucha solución. Sí, por ejemplo, si yo digo, tengo una gastritis crónica, no le puedo dar un consejo, pero no voy a poder hacer nada. Pero lo que sí puedo recomendar es ver un especialista y saber cuáles son las causas y decir, no puedo comer comidas irritantes, debo comer a mis horas. Sabemos que si yo tengo una gastritis o una úlcera, yo debo comer cada 3 o 4 horas, no debe permanecer el estómago vacío. Eso sí puedo dar como una recomendación que es general y que se sabe. Lo que no puedo dar es medicamentos, es decir, tómese, no sé, cualquier otro tipo de solución. ¿Sí? Debe ser siempre una recomendación basada como nosotros, en algo científico y también, o en algo natural comprobado. Podemos decir que, no sé, tomar agua de anís para los gases, como les dan a los niños. Sí, sabemos que eso sí sirve, que si hay muchos gases y tienen problema de pronto de páncreas y por eso está con gases, ese no vamos a poder solucionarlo con agua ni de cedrón, ni de matico, ni cosas por el estilo. Eso necesitará un médico, pero sabemos que si hay de pronto un poco de dolor por gases, sabemos que el agua, ciertas aguas medicinales nos pueden servir. Y hacemos un ensayo pequeño, no quiero un ensayo muy grande, sino mejor dicho, claro, conciso y que sea fundamentado. Un ensayo fundamentado en algún estudio, sí, y que sabemos que el agua de orégano nos ayuda para el dolor estomacal, ¿sí? Y en algunos casos nos puede ayudar. O podemos también saber que si hay una deshidratación muy grave, ¿no es cierto?, por diarreas, podemos, como opción, hacer un suero casero. ¿Sí saben hacer suero casero? ¿No? Son muy jóvenes, todavía no sabían cuando había el cólera aquí en el país. Cuando había aquí el cólera en el país, salían unos muñequitos enseñando a hacer 1 litro de agua, 8 cucharadas de azúcar, 1 cucharadita de sal y 1 pizca de bicarbonato. Y ese era un suero casero. ¿Listo? Entonces, podemos hacer un ensayo. Ese es un ejemplo, no es una idea de lo que de pronto yo quiero hacer un ensayo de los problemas gastrointestinales y quiero dar recomendaciones. A nivel natural, puedo recomendar a dónde ir, a qué médico asistir y qué debo prevenir o qué vitaminas debo tomar. ¿Sí? Ya. Entonces, eso va a ser basado en las tareas que hoy voy a subir. No es nada complejo, no vamos a complicarles la vida. Más la idea es para que ustedes puedan ir asimilando un poquito el conocimiento y también irse enterando o investigando, ¿sí? Muchas veces aprendemos más investigando que en la clase del profe, porque el profe tiene 2 horas y corre lo que habla, ¿sí? Entonces me siento y digo, esto me interesó y voy a investigar. ¿Listo? Luego podremos hacer investigaciones, presentaciones, foros, un poco más de tareas. Pero por el momento vamos a mandar
como por calentamiento unas pequeñas tareas fáciles, sí, que no son nada del otro mundo, pero que les van a ayudar a ustedes a hacer una base de su material de apoyo para cuando ustedes lo necesiten. Eso es, chicos, ¿alguna pregunta más? Profe, dos inquietudes. Sí, dime. La primera era, si es que esto que estamos grabando la clase, ¿para cuándo está subido? Disculpe. Esto tengo que subir todos los días. Hoy subo al YouTube y mañana máximo al mediodía ya está en la plataforma. Ya, profe, y la segunda, más que todo, pedir un favor. No sé si nos podríamos terminar la clase unos 10 minutitos. Lo que pasa es que se llegaría sin comer y todo, para darnos un tiempito para prepararnos para la siguiente clase que empieza a las 8, si no me equivoco. Ah, ya. Podemos terminar, sí, podemos terminar unos 10 minutitos antes, pero en su 90% o su 99% tratar de llegar puntuales. ¿Listo? Para comenzar la clase antes, porque si comenzamos tarde, lo que me va a tocar es dejar de explicar algunas cosas y no es beneficioso para ustedes. Sí. Esta parte es un poquito tediosa al comienzo, sí, pero luego ya van a ver que ustedes van a poder comenzar a aplicarla y van a interesarse. ¿Listo? No hay problema, no hay problema. Con todo yo voy a conversar con el profe, si es que no hay un problema de terminar antes. Pero por mi parte no hay ningún problema de terminar 10 minutitos antes. ¿Listo? Muy amable, profe, gracias. Ok, entonces, chicos, pueden ya, no hay ningún problema. Una buena noche a todos, un gusto conocerles. Algunos les conozco de vista, algunos creo que trabajaban en el municipio antes, otros no, otros sí. Entonces, pero bueno, me alegro que estén realizando esta actividad, que sigan impulsando el deporte. Si no, muchos votan por el deporte, prefieren, no sé, cosas más lucrativas, pero es una experiencia y una vida fabulosa en el deporte. Entonces, sigan adelante, muchachos, y que logren siempre mejorar y pensar en grande. Siempre piensen en grande, ¿no? Si piensan en hacer una escuela gigante. Si piensan un gimnasio grande. Una cosa grande para que ustedes vayan disfrutando del deporte. Nada más, chicos, un gusto conocerles a todos. Sí, no sé si hay más compañeros, espero que les veo pocos, 2, 3, 6, 14, 13 muchachos, 13 compañeros, está bien. Listo, y no se olviden, por favor, de encender sus cámaras para poder tener la constancia de su asistencia, nada más. Conmigo hasta la próxima clase, miércoles 6 de la tarde.